Bien, continuando entonces con nuestro video 3 de CSS, vamos a hacer ya otro archivo. Voy a cerrar esto y voy a crear archivos nuevos. Uno va a ser el archivo 2.html, donde va a estar nuestra estructura, y aquí vamos a agregar el estilo con el archivo 2.css. Muy bien, aquí vamos a crear entonces rápidamente un doctype y voy a utilizar ya el link. Vamos a ponerle aquí. Lo que vamos a ver en este video son los selectores. Los selectores son propiedades de CSS que se utilizan para llamarles a las diferentes etiquetas en HTML o a los diferentes atributos que tienen esta etiqueta. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo los selectores. Bien, lo que me falta aquí es llamarle a mi archivo css barra 2.css, que sería este archivo. Entonces ya le estoy llamando ahí dentro de mi HTML. Entonces vamos al ejercicio 2 y ahí ya tenemos entonces nuestra hoja sin ningún contenido hasta ahora. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agregar un contenido estándar. Vamos a agregarle un h1. Este h1 le voy a llamar, lo primero que vamos a ver van a ser los selectores universales, y vamos a tener un párrafo con el texto de Lorem Ipsum, como ya vimos anteriormente. Escribiendo la palabra Lorem, automáticamente ya va apareciendo ahí, se va completando el texto. Bien, vamos a guardar esto, vamos a visualizar. Ahí ya tenemos nuestro pequeño contenido y vamos a los selectores. Bien, vamos hasta nuestro archivo CSS y aquí le voy a poner un subtítulo, un título, mejor dicho, selectores, y ahí abajo voy a poner un subtítulo que va a ser entonces selectores universales. Bien, los selectores universales, hay uno que es universal de todo, por así decirlo, ¿sí? El selector universal de todo es el asterisco. Entonces si yo pongo asterisco, abro las llaves y cierro las llaves, y ahí por ejemplo le pongo una propiedad, por ejemplo color. Voy a poner, a ver, este color. Vamos a ver lo que sucede. Todo el contenido va a tomar ese color. Entonces con un asterisco yo utilizo el selector universal, ¿sí? Entonces de esta forma se utilizan los selectores universales, o el selector universal, que sería el asterisco. Entonces otro selector universal es el que ya vimos en el video anterior, que sería entonces h1. Abrimos ahí y ahí le damos un color. Vamos a ponerle un color diferente. Vamos a ponerle un verde. Y ahí ya vemos cómo cambia el h1. Bien, ahora vemos otro selector universal para nuestro párrafo, que es nuestro siguiente elemento, y vamos a darle un color índigo, por ejemplo, y ahí ya vemos cómo va cambiando. Entonces este sería un selector universal, este sería un selector h1 y este sería un selector de párrafo, pero universales. O sea que universal se refiere a que va a cambiar todo el contenido que tenga esa P. Bien, ahora vamos a hacer otro tipo de selector, que serían los selectores por clase, que es la forma sugerida de utilizar los selectores dentro de HTML, agregándole clases a nuestros atributos. Aquí le voy a poner un título: selectores por clase. Bien, entonces los selectores por clase, lo que voy a hacer es voy a poner un pequeño hr aquí. Voy a tabular bien esto para que no se me desmaquete. Entonces tenemos un hr y ahí abajo voy a copiar exactamente lo mismo que está aquí, pero le voy a cambiar este título, va a ser selectores de clase. Entonces, ¿cómo se utilizan los selectores de clase? Es simplemente agregándole un atributo, que sería el atributo class, aquí dentro de la etiqueta HTML. A esta etiqueta h1 le voy a llamar título, por ejemplo.
Y a este párrafo le voy a dar una clase que le voy a llamar párrafo. Bien, entonces ya le agregué las clases y ahora lo que vamos a hacer es vamos a utilizar estas clases. Si ahora le hacemos un F5 aquí, va a tomar todo el selector universal que ya vimos cómo era, ¿sí? Entonces ahora si yo quiero darle específicamente a todo lo que tenga una determinada clase, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces los selectores por clase se utilizan con un punto y ahí el nombre de la clase, no el nombre de la etiqueta, sino el nombre de la clase. Entonces mi clase se llamaba título. Entonces título, abrimos y cerramos las llaves y ahí adentro es en donde va a ir mi clase. Entonces para esta práctica vamos a hacerlo lo más sencillo, solamente vamos a cambiar el color para ir entendiendo los diferentes tipos eh, de selectores. Bien, vamos a darle un F5 acá y ya vemos cómo cambia y ya no le respeta. Vamos a decirle a este H1 que agarraba todo, entonces ahora el selector por clase vemos que tiene, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma, tiene más peso cuando yo le llamo a un selector por clase que llamándole de forma genérica, ¿sí? Por ejemplo, vimos al comienzo que al ponerle este todos tenía un peso. Voy a cortar un ratito esto, voy a guardar, vamos a dar F5, vemos que todo tiene el color rojo, pero mientras fuimos poniéndole eh, las diferentes etiquetas con los diferentes colores, esto fue pesando más de lo que era el anterior, ¿sí? Entonces este es el orden que vamos a estar repasando. Entonces un atributo de clase va a tener más peso que un atributo de etiqueta, ¿sí? Bien, entonces el siguiente vamos a ver el párrafo, que sería párrafo, y ahí le doy un color también, y este color vamos a darle uno, por ejemplo este. Ya vemos entonces cómo le llamamos a los selectores por clase. Bien, hay otra forma también de utilizar los selectores que son los selectores por ID. Selectores por ID o ID, como quiera pronunciarse. Los selectores por ID no son recomendables dentro de CSS. ¿Qué es lo que se recomienda? Vamos a poner aquí entre paréntesis recomendable. Sería utilizarlo por clase. ¿Por qué no por ID? Porque por ID o por ID utiliza el lenguaje JavaScript, es el que utiliza este atributo de las etiquetas. Entonces, ¿dónde lo que va este ID? Este ID va dentro de mi HTML. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar esto, voy a pegar ahí abajo para tener un siguiente párrafo y este va a ser entonces selectores por ID. ¿Cuál es la diferencia con el de la clase? Es que yo en vez de class, yo le puedo poner class y también le puedo poner ID. Vamos a ver entonces los dos. Vamos a ponerle un ID acá. Le voy a llamar también título y a este párrafo le voy a poner un ID que va a ser párrafo. Vamos a ver entonces cuál pesa más. Vamos a darle acá un F5. Ahora mi selector de ID no tiene ningún valor y es lo que le voy a agregar ahora. Entonces, ¿cómo es que yo le asigno valores a un ID? Sería entonces con el numeral y ahí le llamo a la clase, o mejor dicho al ID. El ID sería título, le pusimos el mismo nombre y vamos a darle por ejemplo un color, por ejemplo este color, y ahí vemos cómo el peso que tiene el selector por ID es mayor que el que tiene el selector por clase. ¿A qué es lo que me refiero? A que vimos que acá tenemos una clase que se llama título y tenemos un ID que se llama título también, pero CSS le da más peso al ID que a la clase, ¿sí? Entonces ese vendría a ser el orden de la jerarquía que va a ir adoptando la cascada de HTML, perdón, de CSS. CSS, recordando, son hojas de estilo en cascada. Entonces la cascada se refiere a eso, a el peso que va a tener
cada uno de los selectores. Entonces ya vimos desde el selector más débil, por así decirlo, hasta esto que sería el más fuerte, por así llamarlo, ¿verdad? Bien, entonces ya vimos cómo se hace. Vamos a probar también lo mismo con el párrafo. Entonces, párrafo, abrimos y cerramos y le vamos a dar un color distinto. Podemos darle este color, por ejemplo, y ahí vemos cómo cambió entonces el color y le respetó más al ID que al a la clase, al class. Bien, ya tenemos entonces esos tres tipos de selectores. Otro de los tipos de selectores que contamos son los selectores por atributo o selectores de atributo. Selectores de atributos, vamos a llamarle. Bien, estos selectores de atributos se utilizan para los atributos, bien, asimismo, o las etiquetas, ¿sí? Dentro de las etiquetas, esta es una etiqueta H1, esta clase título es un atributo. Por ejemplo, si yo voy a crear aquí otro archivo, o mejor dicho, otra línea para ese tipo de selector. Voy a borrar esto, selectores por atributo. También voy a borrar esto. Entonces, repasando un poquito la terminología en HTML, esto es una etiqueta. Y yo al ponerle aquí una clase, esta clase es un atributo, ¿sí? Entonces, eso sería un atributo. Y esa sería otra de las formas que tenemos para dar estilo dentro de CSS, que sería dándole por atributos. Esto de los atributos no es demasiado tampoco recomendable utilizar, pero de todas formas vamos a ver cómo funciona para tener una idea. Entonces, para esto lo que voy a hacer es, a diferencia de este párrafo que tenía acá, voy a sacar este párrafo y voy a poner enlaces, es lo que voy a poner. Entonces voy a poner una A aquí, voy a tener un href con un espacio vacío y este va a ser mi enlace, le vamos a llamar a esto. Aquí voy a tener un BR para hacer un salto de línea. Y ahí abajo voy a tener otro enlace, voy a copiar varios enlaces. Este me va a llevar a ningún sitio, esto es llevarla a ningún sitio o en la misma página. Voy a copiar estos dos, ya que voy a utilizar varios. Este que está aquí le voy a dar una clase, ¿sí? Le voy a dar una clase, le voy a llamar rojo a este enlace, o sea, la clase se va a llamar rojo y me va a llevar a ningún lado o a la misma página. Bueno, estamos a llamarle enlace, este va a ser mi enlace 1, este va a ser el 0, este va a ser el 2 y a este le voy a agregar otra clase, le voy a agregar un class rojo, voy a agregar un espacio y le voy a poner verde también, o sea, va a tener dos nombres. Este va a ser mi enlace 3 y voy a tener otro más, este va a ser también numeral y la clase va a ser verde, y esta clase de abajo va a ser la clase verde rojo. Entonces H3, este va a ser mi H4 y este va a ser mi H5. Bien, ahí ya tenemos los diferentes elementos para hacer nuestras pruebas de selectores por atributo. Voy a ejecutar esto y ahí ya vemos cómo tenemos los distintos enlaces, están todos del mismo color ahora. Bueno, ahora vamos a darle ya estilos a esos atributos. Bien, entonces para darle esos estilos a los atributos, vamos a llamarle de forma general primero al href. ¿Cómo le llamamos al atributo? Sería entonces abriendo estos corchetes y ponemos ahí el atributo que es el href. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a darle unos estilos a mi href.
Voy a abrir y cerrar y le voy a dar un color, le voy a dar un púrpura por ejemplo, y ahí vemos cómo lo que hace es cambiar de color todos los enlaces. ¿Por qué? Porque le estoy dando de forma general al atributo href, que sería a este atributo que está aquí, todo lo que tenga ese atributo, yo le estoy diciendo ahora que cambie a ese color. Bien, ahora voy a hacer un atributo un poco más específico, ¿sí? Entonces voy a copiar este, voy a pegar el comentario, selector atributo href es igual a esto, ¿sí? Entonces todo lo que tenga esto, href igual a una página, esto puede ser google.com, puede ser una página dentro de mi página, ¿sí? Puede ser distintas cosas. Entonces la forma de hacerlo sería de la misma forma, abrimos los corchetes, escribimos href y luego de href le vamos a dar un es igual y ahí a lo que nosotros queremos que compare. En este caso va a comparar con ese valor y ahí yo le voy a dar una propiedad o un color diferente a los atributos que tengan esa especificación que yo le pongo ahí, ¿sí? Entonces vamos a darle un color red, por ejemplo, color rojo, y vamos a ejecutar y ahí ya vemos que el púrpura se mantuvo ahí en el 1. ¿Por qué? Porque el púrpura no tiene este atributo, ¿sí? O sea, mejor dicho, nuestro enlace 0 no tiene ese atributo, pero los demás todos tienen. Si yo a uno le cambio, por ejemplo a este rojo le voy a poner, a ver, http://www.ul.com, voy a actualizar y ahí vemos que también tampoco le afecta a él. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese atributo de numeral, ¿sí? Entonces voy a dejar eso ahí. Ahí ya vemos entonces cómo se hace ese selector dándole un valor al atributo. Entonces otra de las cosas que podemos hacer es selector de atributo con una clase X, ¿sí? Entonces vamos a ponerla acá, selectores de atributo por clase. Entonces el selector de atributo por clase vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar el atributo class, ¿sí? Entonces el atributo class, y ahí lo que voy a hacer es seleccionar todos los que empiecen, por ejemplo, a ver cuál es el que tenía rojo. Entonces voy a ponerle todos los que empiecen o todos los que contengan rojo en una clase que yo le ponga un valor rojo, entonces él me va a buscar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros hacemos con la tecla alternativo, vamos a escribir un símbolo ASCII alternativo 126 y se genera ese código, ¿sí? Entonces sería alternativo, presionamos la tecla alternativo y el número 126 para generar. Entonces aquí voy a poner eso, al más 126. ¿Y qué es lo que se genera? Este símbolo, perdón, ese símbolo. Entonces, ¿cómo yo sé que ese símbolo corresponde a esa clase? Y es muy sencillo. Abrimos nuestra página en nuestro navegador y ponemos código ASCII de símbolos. Ingresamos a esta página y acá tenemos todos los códigos ASCII. Entonces, si nosotros queremos saber cualquier símbolo, ¿cómo se hace? Entonces, aquí tenemos la tabla del código ASCII. El código ASCII es vamos a decirle, son las coordenadas o es la forma en que funciona el teclado. Nosotros que somos seres humanos entendemos el teclado con números y letras. Y para nosotros le damos significado a las letras con las palabras o con los números. En un computador pasa por diferentes transformaciones la información que nosotros vamos metiendo. Cuando nosotros vamos metiendo una A, eso es un código ASCII. Ese código ASCII después se convierte en número binario otra vez y ese número binario es lo que la computadora interpreta. Entonces hay varias formas de ingresar esos caracteres, ¿verdad? O esos símbolos, y los símbolos también tienen un valor. Bien, entonces lo que le voy a poner acá es igual
y en ese es igual voy a abrir unas comillas y le voy a poner, por ejemplo, rojo. Entonces, todo lo que sea clase igual a rojo, vamos a darle aquí un color, por ejemplo, ese color. Vamos a ver lo que sucede. Ahí vimos que cambió, ¿sí? Entonces, todo lo que contenía rojo, vamos a ver aquí. Acá tenemos rojo, verde, pero también tiene rojo. Acá tenemos verde y rojo. Entonces, uno, 2 y 3 lugares es en 1, 2 y 3 lugares es que se va a producir ese cambio. Bien, entonces ese sería en cualquier lugar que se encuentre esa clase, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de selector. Vamos a ver ahora. Selector de atributo. Vamos a decirle de solo una clase, de una sola clase. Entonces vamos a ver cómo hacemos de esta forma. Vamos a hacer otra vez así como estamos haciendo esto. Vamos a hacerlo ya un poco más rápido. Y en vez de este símbolo, ¿sí? Vamos a utilizar este símbolo de OR, que era el que utilizamos en programación. Entonces ese símbolo OR es igual y ahí le vamos a poner el color o la clase que nosotros queremos ver. Entonces la clase, vamos a ponerle este que sea un green para que imprima en ese color. Entonces va a imprimir en verde todo lo que tenga esa clase que está ahí, ¿sí? Entonces vamos a guardar esto, vamos a actualizar y ahí vemos que tiene, este es el verde, el que está abajo es verde y el rojo también. Entonces lo único que está tomando es el verde, ¿sí? Entonces este es cuando solo es de un tipo de clase. Bien, para continuar podemos tener otro tipo de selector. Vamos a copiar ya así tal cual como está este y vamos a darle selección de atributo. El que vamos a ver ahora es los que empiecen con una clase. Entonces para los que empiecen con una clase vamos a utilizar un símbolo ASCII otra vez. Les voy a mostrar cuál es. El símbolo ASCII vendría a ser este que está aquí. Entonces alternativo 94 es lo que vamos a usar. Entonces acá voy a poner el comentario alt más 94. Ese es el símbolo que se genera. Entonces alt 94 y ahí le voy a decir verde. O a ver qué podemos hacer, porque el verde empezaba con, vamos a poner este enlace número 3, vamos a hacerle que cambie. Entonces este le voy a poner rojo y acá vamos a ponerle no sé qué color ya, Perú dice. Bueno, entonces todos los que empiecen con este atributo rojo que tenga este color, vamos a guardar y ahí vemos cómo cambió estos dos. ¿Por qué? Porque acá empieza con rojo y acá empieza con rojo también. Acá hay rojo también, pero no empieza con rojo, ¿sí? Entonces todos los que empiezan con una clase, él le va a ir poniendo ese estilo. Muy bien. Ahora vamos a ver otro parecido a este, pero es atributos que terminen con una clase. Y ahora el que vamos a utilizar va a ser el signo del dólar. El signo del dólar es muy fácil, está ahí en el número 4 del teclado. Y este vamos a ponerle acá el signo del dólar. Este le vamos a poner la clase verde. Entonces todo lo que terminen con verde, que vamos a ver dónde está, sería este número 3. ¿Sí? El número 3, este es el que va a cambiar a ese color que nosotros le pongamos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle otro color ya. Por ejemplo ese. Y ahí vemos cómo cambió también ese color. Bien. ¿Qué más nos falta? A ver, esto... Sí. Ahora lo que vamos a ver es uno que es todos los que contengan una palabra, ¿sí?
Entonces, los que contengan una clase, mejor dicho. Entonces, todo lo que contengan una clase, siempre utilizamos el, el asterisco para todos, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el asterisco ahí. Vamos a guardar esto y vamos a cambiar de color. Ya se me están terminando los colores. Y ahí vemos que todo lo que contiene en verde ya cambiaron su atributo. Bueno, después lo siguiente que tenemos es, a ver, los selectores combinatorios, se llama, combinadores. Los selectores combinadores lo que hacen es combinar uno o más elementos. Sí, esto es parecido a lo que vimos acá al comienzo, pero podemos hacerlo de otra forma o combinando eso. Entonces, a ver, lo que podemos hacer es, vamos a copiar esto, voy a pegar abajo, selectores combinados. Entonces acá vamos a tener un H1 y vamos a tener abajo un H2. H2 lo voy a llamar a ese para hacer un distintivo, entonces H1 y H2. Esto que está aquí voy a eliminar nomás y también voy a utilizar un H3 para nuestra prueba. Sabemos que tenemos hasta H6 en HTML5. Bien, vamos a ver cómo va quedando. Ahí vemos ya que tienen los diferentes tamaños, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a utilizar estos selectores combinados. Entonces los selectores combinados lo que se hace es se utiliza de distintas formas. Tenemos el H1, podemos poner H1 más H2. Entonces color gris, no. Vamos a utilizar este color. Ahí vemos que lo que hace es tomar al hermano adyacente que está entre H1 y H2. Entonces, entre H1 y H2, el hermano de H1 es H2. Entonces, el que va a cambiar va a ser H2. Entonces, vamos a poner aquí un pequeño comentario. Toma al hermano adyacente. Adyacente con C. Del hermano que está por debajo. Entonces nosotros tenemos dentro de HTML una categoría. H1 es el más grande, H2 le sigue, H3 hasta H6. H6 es más chico que H5 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces de esta forma, al ponerle el más, lo que hace es le toma al adyacente. Luego podemos hacer también otra prueba. Vamos a poner acá el mismo, pero vamos a poner H2 y H2 y acá vamos a poner un azul. Vamos a ver que ahí no cambia ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el H2 le pongo otra vez que está comparando con su mismo hermano y no tiene ningún hermano adyacente, entonces por ende no va a tener ningún efecto esto, ¿sí? Entonces así vamos a ponerle aquí, no tiene ningún efecto. Bien, otra de las cosas que podemos hacer es, a ver, voy a poner acá un subtítulo, selector hermano general. Voy a copiar esto y voy a poner acá H1 y voy a usar otra vez el que había utilizado anteriormente, que sería este. Entonces voy a poner aquí H1 y H3. Vamos a guardar esto y ahí vemos cómo él lo que hace es tomar, con esto lo que hace es tomar el último que yo estoy declarando al lado, ¿sí? Entonces de esa forma hacemos ese cambio. Muy bien. Lo último que vamos a ver de los selectores son el selector hijo, se llama uno. Selector hijo.
Entonces para eso vamos a irnos hasta aquí nuestro documento, voy a poner un hr ahí, voy a poner un párrafo, un lored ipsum, y acá voy a poner por ejemplo un spam. Spam ya sabemos que es una etiqueta en HTML también. Spam. Voy a pegar por aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es, este es el padre y este es el hijo en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el span está dentro del párrafo. Entonces con este tipo de selector, el selector hijo, lo que nosotros podemos hacer es cambiar ese valor del hijo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ponemos entonces la etiqueta P y le ponemos ahí el span, ¿sí? Entonces P espacio span, y ahí le voy a dar un color, vamos a ponerle coral por ejemplo, vamos a darle F5, voy a guardar F5, y ahí vemos cómo cambia automáticamente solamente ese párrafo. Bien, hasta aquí entonces vamos a llegar hasta lo que son los selectores dentro de CSS.